Muy bien, 17 horas con 2 minutos. Buenas tardes, amable audiencia de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Nuevamente los contertulios enlazados con ustedes, Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela, para este reporte especial del informativo a primera hora a través de la señal de la Soberana del Aire. Estamos ahora mismo con nuestra señal abierta en Pichincha 89.7 FM estéreo, Manabí 88.5, Esmeraldas 97.5. Estamos en Santo Domingo a través de Majestad Televisión y por el canal 3 de TVNet. Estamos también a través de la internet por www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Bienvenidos. Vamos de inmediato a comenzar con un reporte hasta las 19 horas, en el que daremos cuenta de los hechos más relevantes ocurridos durante la jornada del día de hoy, particularmente desde el mediodía que nos desconectamos. Estuvimos con ustedes de 11 a 12, pero claro, con tertulia, amigos, amigas, han ocurrido algunos episodios en el curso de esta tarde. Bienvenido. Hola, contertulio, ¿cómo vas? 8 de octubre de 2019, días y un par de semanas que pasarán a la historia para nuestro país en esta convulsionada política que tenemos acá en el Ecuador, contertulio. Hay algunas cosas, como tú bien ya lo adelantabas, que han ocurrido durante el transcurso de esta tarde. Por ejemplo, relatarles, y más adelante estaremos profundizando esto si logramos hacer un contacto con el colega periodista Edison Pérez, quien se encuentra en los exteriores de la Asamblea Nacional, sobre lo que ocurrió precisamente en el Parlamento, donde un grupo de manifestantes logró irrumpir en el lugar y después ingresar hasta el pleno de la Asamblea. Eso después fue controlado por la Policía Nacional. Hay algunas imágenes, fotografías, momentos que estaremos compartiendo con ustedes más adelante, contertulio, pero quizás una de las cosas más importantes en el avance de esta movilización, de esta manifestación, ha sido precisamente aquello, ¿no? La irrupción de grupos de manifestantes que lograron ingresar no solo hasta la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea, sino también hasta los pasillos y el pleno mismo del Parlamento Nacional, el Salón Nela Martínez. Claro, eso digamos es la cosa más compleja ocurrida en el curso de esta tarde, imágenes que en lo personal no las había visto, así como ocurrieron estas imágenes en horas de la tarde, no las había visto desde el año 2000. Evidentemente no ha sido la primera vez que grupos de manifestantes ingresan hasta el mismo pleno de la Asamblea Nacional, pero no de la forma como ocurrió el día de hoy, inclusive con la utilización de bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional. La toma no fue tan prolongada, no fue tan extensa. La fuerza pública actuó y pudo recuperar el Palacio Legislativo. Hay que comentar que en el Parlamento ecuatoriano durante el día de hoy se suspendieron todas las actividades, por ende no había legisladores, tampoco personal de los despachos de los parlamentarios, ni tampoco de la parte administrativa de la Asamblea Nacional. Esto pues es lo que ha ocurrido hoy en el Palacio Legislativo y sobre lo que vamos a tomar contacto en instantes con Edison Pérez de Radio La Calle. Correcto, contertulio. Pasamos revista a lo que dicen hoy los principales medios de nuestro país. Diario El Comercio titula Lenín Moreno se reúne con todos los poderes del Estado en Guayaquil. Es más, hace pocos minutos se llevó adelante un mensaje a la nación, una cadena en la que estuvieron presentes todos los titulares de las funciones del Estado y cuyo mensaje estuvo a cargo del Contralor Pablo Celi. Los representantes de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y de transparencia y control social arribaron este martes 8 de octubre de 2019 al edificio del gobierno zonal en Guayaquil, un día después de que el presidente Lenín Moreno anunciara que el gobierno nacional se traslada a esa ciudad de la costa del Ecuador. Además de Moreno, a las citas llegaron pasadas las 11:30 la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, el primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, el presidente de la Función de Transparencia, Pablo Celi, y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador. El encuentro se produce en medio de manifestaciones de distintos sectores en contra de las medidas económicas adoptadas el 1 de octubre por Moreno en el decreto 883, un día después de que la movilización indígena llegara a Quito para pedir la derogatoria de esa normativa. Hasta el gobierno zonal también han llegado este martes el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y ministros de Estado como la titular de gobierno, María Paula Romo. No sé si en este momento tenemos listo ya la declaración del Contralor Pablo Celi, que fue el encargado de emitir las declaraciones de parte de todos los titulares
de las funciones del Estado. A esta cita en la que hace pocos minutos se dio a conocer este documento, este manifiesto de las autoridades, ya asistió César Litardo, presidente de la Asamblea, quien en horas de la mañana todavía permanecía acá en la capital de la República. Escuchemos a Pablo Celi, contralor subrogante. Presidentes de las funciones, que lo vuelvo a recalcar, ahora funcionan, ahora cumplen con su tarea de manera autónoma e independiente, y todos en conjunto han decidido respaldar no al presidente, a la democracia, al orden constituido, a la Constitución. El grupo ha designado al señor Contralor Pablo Celi para que él sea quien dé lectura a las resoluciones a las cuales se llegaron. Gracias, señor presidente. Los titulares de las funciones del Estado, reunidos en Guayaquil, ante la situación de tensión que vive el país, manifestamos: es necesario diferenciar el reclamo social pacífico, legítimo y garantizado por el mandato constitucional y el orden legal de las acciones conspirativas que pretenden instaurar un ambiente de caos en el país con ataques violentos contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados y toma de edificios e instalaciones estatales. Las reivindicaciones de los movimientos sociales no pueden ser utilizadas por fuerzas ajenas empeñadas en destruir el orden democrático y revertir el proceso de reinstitucionalización y lucha contra la corrupción que venimos impulsando todas las funciones del Estado. En resguardo de la seguridad, de la integridad del Estado y del orden legal e institucional vigente, en el marco de nuestras respectivas competencias, adoptaremos todas las acciones de control, juzgamiento y sanción de todo acto reñido con la ley y la ética pública. Es obligación del Estado precautelar la seguridad, el bienestar y las condiciones de desarrollo justas y equitativas para todos los ecuatorianos, por lo cual alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Esa es la declaración del Contralor General del Estado, hablando a nombre de las funciones del Estado, valga la redundancia. Él preside en su condición de Contralor subrogante, él ha sido designado como el titular de la función de transparencia y control social. Durante la jornada del día de hoy, el presidente Moreno mantuvo reuniones con primero el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano. Luego pudimos observar que al momento de la declaración del presidente Moreno y luego del Contralor estuvo allí el titular de la legislatura, César Litardo, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Estuvo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, durante la reunión previa, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Son justamente las autoridades que estuvieron acompañando al primer mandatario en el curso de esta declaración. Detalles, ¿no, con Tertulio? No estuvo ni la fiscal, de lo que se pudo ver en imágenes, y esto nos lo recuerda el colega Andrés Reliche, ni la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Son las dos autoridades que, digamos, de alguna forma se ausentaron en esta cita, o por lo menos no salieron ni en la imagen de la cadena, ni tampoco en las fotografías que horas antes había compartido la Secretaría Nacional de Comunicación. Les relatábamos hace unos momentos que en horas de la tarde, a partir de las 15 más o menos, un grupo de indígenas ingresó al edificio de la Asamblea Nacional, pero fue desalojado, y otro grupo llegó momentáneamente hasta el Pleno
del Parlamento, el Salón Nela Martínez. Esta es una nota que está redactada por diario El Universo. Desde el interior del Pleno de la Asamblea Nacional, el dirigente indígena Salvador Quispe, acompañado de un grupo de simpatizantes, llamó a levantarse con más fuerza porque no están dispuestos al diálogo con el gobierno. Casi de inmediato, los militares tomaron el control del Palacio Legislativo en coordinación con fuerzas policiales. El gobierno ha dicho que somos una minoría, pero querían demostrar su resistencia al interior del Legislativo, porque es una lucha del pueblo, dijo Quispe. Su ocupación del espacio legislativo fue corto. Tras romper el cerco policial, finalmente salieron para reagruparse en el Parque El Arbolito. Su queja principal es del alza de los combustibles. La presencia del grupo fue momentánea y al salir como demostración de presencia gritaban "sí se pudo, sí se pudo". Manifestantes de grupos indígenas y sociales que protestan en Quito contra las reformas económicas y laborales del presidente Lenín Moreno llegaron este martes hasta los bajos de la Asamblea Nacional en el norte de la ciudad, cuya sede permanece custodiada por la escolta legislativa. Pasemos a revisar algunas de las imágenes que fueron captadas. Hemos bajado algunas imágenes que han sido difundidas por medios de comunicación tradicionales, así como también por parte de colegas periodistas en sus redes sociales. Hemos hecho un brevísimo compacto para revisar un poquito lo que ha pasado esta tarde con la irrupción por parte de manifestantes, particularmente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Alguien me preguntaba en Twitter si estaba seguro que eran indígenas. Bueno, son indígenas y de hecho, el momento que se pudo advertir su presencia en el Pleno, evidentemente allí estaban dirigentes agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La toma, digamos, no fue muy larga. Hice un símil muy temprano en el sentido de que algo parecido no había visto desde el año 2000, el 21 de enero del año 2000, cuando los indígenas se tomaron el Congreso Nacional, respaldados por grupos de coroneles del ejército ecuatoriano, dentro de la asonada que significó el derrocamiento del entonces presidente Yamil Maguad. Digamos, la parte comparativa respecto de la presencia de los indígenas como elemento simbólico para dar cuenta de lo que ha ocurrido en la jornada del día de hoy. Desde luego, lo que pasó hoy en la Asamblea no tiene relación alguna con lo que ocurrió en el año 2000, porque la toma fue, digamos, simbólica, no se quedaron atrincherados en el Parlamento y de hecho la fuerza pública pues intervino y participó inmediatamente. Ahora, me parece a mí que en el año 2000 con Tertulio tampoco es que los manifestantes que llegaron hasta la Asamblea recibieron una arremetida como la que vimos hoy en imágenes, ¿no? Tenían el respaldo de los coroneles de las Fuerzas Armadas. Exactamente, llegaron acompañados de Lucio Gutiérrez. Hay una imagen que es histórica, ¿no? La de Gutiérrez levantando el brazo junto a Antonio Vargas. Me parece que en esa imagen también está Rodrigo Cozahuaso. Y detrás de esos está Fernando Villavicencio, ¿no? Esos personajes que están permanentemente ahí en donde hay caos. Ahí también aparece en esa foto Fernando Villavicencio. Pero en esa época no fueron repelidos y no fueron recibidos como el día de hoy, cuando ya hoy ingresan los ciudadanos indígenas hasta los patios de la Asamblea y hasta el interior del edificio del Parlamento Nacional. Posteriormente son desalojados con una cantidad de bombas lacrimógenas impresionante. Veíamos en imágenes lo que en ese momento relataban los colegas de Radio La Calle, que tuvieron la precisión de estar en el momento y en el lugar. Además, sus instalaciones están al frente de la Asamblea. Una cobertura importante de los colegas de Radio La Calle sobre lo que fue la toma, como decía el contertulio, temporal, momentánea, de parte de los manifestantes de la Asamblea Nacional. Y mientras ocurría eso en el Parlamento, muy cerca, en la zona de la Floresta, la Fiscalía daba a conocer a través de sus redes sociales, y esto es algo que lo alertaron varios usuarios de redes también, junto a la Policía Nacional ejecutaron el allanamiento a las instalaciones de Radio Pichincha Universal. Dice el tuit de la Fiscalía, para recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos, lo cual está tipificado en el artículo 348 del Código Orgánico Integral Penal. Esto ocurría casi de manera simultánea, la toma de la Asamblea por parte de los manifestantes y el allanamiento a las oficinas de Radio Pichincha Universal, que es una radio que pertenece a la prefectura de Pichincha, por parte de la Fiscalía General del Estado y la Policía.
Claro, eso fue lo que ocurrió en el curso del día de hoy. Vamos a enlazarnos en segundos con Edison Pérez de Radio La Calle. Tomemos contacto con el colega para que nos relate un poquito los detalles de lo que pudo atestiguar en primera mano. Quiero informar a la audiencia que el presidente Lenín Moreno ha emitido el decreto ejecutivo 888, a través del cual formaliza la decisión de trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Este es un detalle no menor. En la mañana, el jurista Luis Fernando Molina nos había escrito y nos había alertado que, si bien es cierto, en estado de excepción se permite o se faculta al presidente de la República trasladar la sede del gobierno a una ciudad distinta, a otra ciudad de la República, alertaba de que había que emitir un decreto ejecutivo. Miren ustedes cómo el presidente Lenín Moreno, en el curso de la jornada del día de hoy, ha emitido el decreto ejecutivo 888. Dice lo siguiente. Artículo 1. Trasládase la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil durante el periodo de vigencia del estado de excepción determinado en el dictamen número 5-19-EE/19 de fecha del 7 de octubre del 2019 de la Corte Constitucional del Ecuador. Es decir, el estado de excepción dura 30 días y este decreto tendría una vigencia de 30 días. Esperamos obviamente que la crisis no dure ese tiempo, ¿no? Artículo 2. Disponer a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia el desarrollo de un mecanismo de difusión de los mensajes del presidente y de las autoridades designadas que generen dentro del estado de excepción para que los mismos sean transmitidos obligatoriamente de conformidad con lo dispuesto en el literal B del artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 3. De la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reafírmese que toda actuación de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores, en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, se realizará en estricto apego a los derechos humanos, garantías constitucionales e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Ecuador. En este contexto, reafírmese la facultad constitucional y legal de la aprehensión de cualquier persona que sea sorprendida en infracción flagrante, respetando la obligación de entregarle inmediatamente a órdenes de la autoridad competente para el cumplimiento del debido proceso establecido en la ley para el efecto. Asimismo, reafírmese la obligación de denunciar que todo servidor público tiene por expreso mandato de la ley frente al conocimiento de la comisión de un presunto delito. Artículo 4. De la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reafírmese la actuación de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores ante agresiones actuales e ilegítimas contra los derechos de terceros y propios en autodefensa, respetando los criterios de legítima defensa contenidos en la legislación vigente. Artículo 5. De la limitación del derecho a la libertad de tránsito en todo el territorio nacional en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos, dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 884 y reconocido en el dictamen de la Corte Constitucional, en el cual se estableció que las medidas de limitación y suspensión únicamente aplicarán por un plazo de 30 días si permiten cumplir los objetivos del estado de excepción, no afecten el derecho a la protesta pacífica constitucionalmente reconocido y se desarrolle en el marco del uso de la fuerza de manera necesaria, proporcional y progresiva por parte y complementariamente de las Fuerzas Armadas. En virtud de lo expuesto, restrínjase la libertad de tránsito y movilidad en los siguientes términos. Atención. No se podrá circular en horario de 20 horas a 5 de la mañana de lunes a domingo en áreas aledañas, edificaciones e instalaciones estratégicas, tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado y otras que define el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mientras dure el estado de excepción, según las necesidades establecidas por el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional para mantener el orden público interno, pudiendo de ser el caso establecerse salvoconductos y similares. Se exceptúa de esta limitación a las personas y servidores que deban prestar un servicio público con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el marco de sus competencias legales y constitucionales, miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, comunicadores sociales acreditados, miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país, personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por las entidades estatales, transporte de las entidades del sector salud, riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar, y demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas serán los responsables del cumplimiento de esta restricción, para lo cual quedan autorizados para, en el marco de sus funciones, apliquen los procedimientos correspondientes en ejercicio de sus facultades legales y garantías constitucionales. De ahí viene el artículo 6,
que dice: de conformidad con el artículo 226 de la Constitución y los principios rectores de la función judicial, todas las funciones del Estado, principalmente la función judicial, mantendrá la respectiva coordinación interinstitucional durante la vigencia del estado de excepción para superar las causas que motivaron el mismo. Artículo 7. Dispóngase a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia a fin de que informe del contenido de este decreto a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales correspondientes. Y el artículo 8, que habla justamente de la ejecución de este decreto. La parte más importante, y digo lo que más ha llamado la atención, porque recibí algunos mensajes que me alertaban que el gobierno había dispuesto el toque de queda, que digamos es una figura a la cual no estamos acostumbrados en el Ecuador. Es ¿no? la restricción de poder circular en el territorio nacional. Acá es en determinado horario. En determinado horario. Y en los alrededores de Exacto. oficinas públicas. Exacto. Mucho ojo con esto para no alarmar a la población. Leamos el decreto ejecutivo 888 y escuchemos lo que estamos señalando en este momento. Hay una decisión de restricción de la circulación de los ciudadanos de 20 horas a 5 de la mañana de lunes a domingo en áreas aledañas, edificaciones e instalaciones estratégicas, tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado y otras que define el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mientras dure el estado de excepción. Ojo, quiere decir que a las 9 de la noche usted en su barrio puede circular, siempre y cuando allí no se ubique alguna instalación estratégica que esté sujeta pues a este marco que señala el decreto ejecutivo 888. Entonces, siempre y cuando su barrio no sea El Dorado. Exacto, si el barrio es El Dorado, ahí sí, está muy cerca de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Si su barrio es la zona del centro histórico, está muy cerca el Palacio de Carondelet, el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia de la República. Mucho ojo con esto, es una restricción no general de 20 horas a 5 de la mañana y solamente para las áreas establecidas. Ojo con este tema, contertulio. Muy bien, bien que lo cita el contertulio, tener en cuenta esta información para evitar cualquier tipo de situación incómoda en horas de la noche, ¿no? A partir de las 20 horas y hasta las 5 de la mañana, ¿no? El horario de restricción, no se puede circular en los alrededores de las oficinas públicas. Me imagino yo, para evitar circunstancias como las sucedidas en horas de la noche de ayer en la Contraloría General del Estado. Estamos en este momento tratando de tomar contacto con nuestro colega Edison Pérez y está junto a nosotros, colega de Radio La Calle, quienes estuvieron ahí siguiendo muy de cerca todas las incidencias con respecto de la toma temporal del edificio de la Asamblea Nacional. Edison, ¿cómo estás? ¿Cómo se vio y cómo estuvo ese momento? La llegada de del movimiento indígena, de los manifestantes, en donde había también estudiantes de la Universidad Central y de algunos colegios de acá de la capital de la República que se tomaron temporalmente la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Edison? Buenas tardes. No tenemos a Edison todavía conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Edison? Fabricio Vela y Alexis Moncayo, te saludamos desde la cabina de Majestad. Coméntanos cómo se vivieron esos momentos en que los manifestantes llegaron hasta la Asamblea y se tomaron temporalmente el edificio del Parlamento. Buenas tardes. ¿Tenemos algún problema con Edison? ¿Nos escucha o no nos escucha? Edison, ¿estás ahí, amigo? Tenemos algún problema con Edison. Si no podemos hacer el contacto por vía videollamada, hagámoslo por teléfono para poder facilitar, porque va a ser muy importante conocer el relato. Él estuvo allí de primera mano, ¿no? Si tiene mala conexión, hagamos el contacto por teléfono. El tema de las clases, tú tenías el comunicado también del Ministerio de Educación con tertulio a la mano para informar a la ciudadanía que se encuentran suspendidas las clases en todo el territorio nacional. ¿Cómo no? Atención. Se ha emitido un comunicado por parte de el Ministerio de Educación. Se mantiene la suspensión de clases en el territorio continental. Para mantener la calma en la comunidad educativa y precautelar la seguridad de los estudiantes y docentes, el Ministerio de Educación reitera que hasta nueva orden se mantiene la disposición de suspender las actividades académicas en las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. La disposición aplica para las 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna, en todas las modalidades y en todo el territorio continental. Recalcamos que la disposición no está en vigencia para la provincia insular de Galápagos, es decir, Galápagos sí tiene asistencia a clases. Desde esta cartera de Estado, Ministerio de Educación, estamos trabajando en las estrategias respectivas para la recuperación de clases. Pedimos a la ciudadanía y medios de comunicación mantenerse informados a través de los canales oficiales. Reiteramos, mañana
no habrá clases en 23 de las 24 provincias del país para los planteles fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. En el caso, pues, de la región insular de Galápagos, no aplica justamente esta restricción o esta suspensión. En Galápagos sí habrá asistencia y estamos en la expectativa de algún tipo de decisión respecto de las universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos y conservatorios, que evidentemente aquí, pues, en algunas ocasiones en estos días se han tomado decisiones por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, y en otros casos se ha permitido que sean las universidades las que, con base en sus propias lógicas y realidades y dentro del respeto a su autonomía, tomen una decisión. Se entendería que por la situación, obviamente, que vive el país, no va a haber clases en las universidades, pero estemos pendientes, sugiero a la audiencia estar pendientes, obviamente, de los canales oficiales de CENESID o tal vez de cada una de las universidades, institutos tecnológicos, conservatorios, entre otros. Con Tertulio, ahora sí establecemos nada todavía. Estamos tratando de contactarnos telefónicamente, ya que la videollamada no dio resultado hace unos momentos, para que Edison Pérez, colega de Radio La Calle, nos relate un poco cómo se vivieron los momentos ahí en la toma de la Asamblea Nacional de parte de los manifestantes. Ahora sí está con nosotros Edison. Edison, ¿cómo estás? Fabricio Vela y Alexis Moncayo, te saludamos de la cabina de Majestad. Cuéntanos, Edison, cómo fueron esos momentos de la llegada de los indígenas y también seguimos con líos. No sé qué problema hay. Hagámoslo por teléfono, no lo hagamos por video. Estamos tratando de hacerlo por teléfono. Sí, hagámoslo por teléfono, no lo hagamos por video. Es que no entiendo qué pasa. Relax, no funciona tampoco. Con Tertulio, estos momentos son difíciles de establecer comunicaciones, hay que entender también. La zona donde está Edison es la zona donde se están ahora mismo produciendo los enfrentamientos. Habrá obviamente complicaciones, hay mucha gente que está tratando de enviar tanto videos como notas de voz, como fotografías. Entonces creo que hay que ser un poco más comprensibles con respecto de la cobertura. El tema es que se ha quedado sin batería. Pues, ese es el tema, se ha quedado sin batería Edison. Ese es el tema. Quiero insistir en la información que dimos hace minutos. Es importante abundar en ese detalle. No se trata de un toque de queda general. Cuidado, hay que tener mucho ojo con ese análisis. No es un toque de queda general. Voy a insistir en la lectura de esa parte de el decreto ejecutivo 888 emitido por el Ejecutivo. No se podrá circular en horario de 20 horas a 5 de la mañana de lunes a domingo en áreas aledañas, edificaciones e instalaciones estratégicas, tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado y otras que define el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras dure el estado de excepción según las necesidades establecidas por el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional para mantener el orden público interno, pudiendo de ser el caso establecerse salvoconductos y similares. Digo, esta es una particularidad que no hemos vivido los ecuatorianos. Yo no recuerdo haber vivido algo parecido. No recuerdo, créanme, no lo recuerdo. Si es que alguien tiene algún detalle que nos invite a recordar si es que en estos 40 años se ha vivido una decisión de estas. No recuerdo si, por ejemplo, cuando ocurrió la movilización de Quito que provocó la caída del entonces presidente Abdalá Bucaram, se aplicó algo parecido. No recuerdo si en el año 2000 o en el 2005 se aplicó algo parecido. No tengo en el radar aquello de que se haya dispuesto una restricción a la circulación. Algunos le llaman toque de queda. Yo me permito decirles, no es una decisión de restricción de carácter general, sino para esos sitios específicos donde se encuentran ubicadas las sedes de las funciones del Estado y otros sectores estratégicos que pueda definir el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mientras dure la excepción. De 20 horas a 5 de la mañana se da esta restricción con Tertulio. Muy bien. Seguimos todavía sin poder contactarnos con los colegas que están en las zonas del conflicto. Hace pocos, ahora sí, por fin ya, lo tenemos a Edison, ahora sí. Ahora sí, salúdale vos, que yo me cansé de hacer la apertura de la llamada. Lo tenemos por teléfono. ¿Será que ahora sí te escuchamos, Edison? Gracias, mi estimado Fabricio, Alexis. ¿Cómo vas, Edison? Ponga a cargar el teléfono, amigo, por favor. No, estamos cargados, pero creo que nuestros amigos invisibles nos están tomando la pauta y nos cortan. Entonces, tocó pedir otro número. No hay drama en eso. Bueno, a ver, Edison, conjuntamente con todo el equipo de Radio La Calle, a través de la señal online, en el curso de esta jornada, relataron los episodios ocurridos en los exteriores de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se vivieron esos minutos, Edison? Cuéntale a la audiencia de Majestad FM.
Claro, mi estimado Fabricio, comentarle a la audiencia de Majestad que nosotros habíamos terminado una entrevista con miembros de la Cruz Roja que pedían ellos mayor cordura y que les permitan realizar su trabajo en torno a estas manifestaciones. Una vez terminada esta entrevista empezamos a escuchar varias detonaciones y un movimiento inusual alrededor de la asamblea, donde se encuentran los estudios de www.radiolacalle.com y fuimos testigos in situ de la arremetida del movimiento indígena, estudiantes y ciudadanos que se encontraban alrededor de la Asamblea Nacional apostados en la calle 12 de octubre y en la Yaguachi, cuando rompieron el primer cerco de seguridad en el que se encontraban cerca de 60 militares custodiando ese acceso por la calle Yaguachi y Gran Colombia. Una vez que lograron romper este cerco militar, los manifestantes vinieron caminando con ellos, alrededor de ellos, utilizando como un escudo humano para que los policías y militares que se encontraban en el patio de la Asamblea Nacional no continúen con su arremetida con gases lacrimógenos. Lograron llegar hasta las gradas del acceso principal de la Asamblea Nacional, este lugar donde todos podemos tener una imagen cuando hay las diferentes actividades protocolarias y se pone la alfombra roja para que las diferentes autoridades del país ingresen al pleno legislativo. Esa zona fue poblada por miles de manifestantes que llegaron hasta este sector. Hizo el arribo algunos dirigentes del movimiento indígena para dialogar con los miembros de la policía y militares que custodiaban el acceso hacia el pleno legislativo. Logró entrar un gran número de manifestantes hacia el pleno legislativo y se mantuvieron ahí durante 1 hora y media a cerca a 2 horas, hasta que llegaron los refuerzos policiales. Llegó el grupo, el GOM, el grupo de operaciones motorizadas, llegó el grupo de la batería y llegó un fuerte contingente militar que lograron dispersar a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones ya de la Asamblea Nacional y los lograron replegar hacia el Parque El Arbolito, hacia el sector de la Yaguachi con vía hacia el oriente, el sector de El Dorado y también en el otro flanco donde se encuentran en la 6 de diciembre, de que es el acceso hacia la Contraloría General del Estado. Desde las 2:30 más o menos que retomaron el control de la Asamblea Nacional, hasta este momento se encuentran nuevamente los policías y los militares intentando desplazar a los manifestantes que se encuentran en estos 3 frentes que les informaba. Esta es un poco la dinámica que se desarrolla ahora aquí en este sector, en el puente de la Yaguachi, 12 de octubre. Hemos sido testigos de la utilización de armamento de los militares. Han utilizado perdigones, están haciendo disparos con perdigones hacia el grueso de los manifestantes que están en la 12 de octubre y también en el sector de la Yaguachi. Eso es lo que te puedo contar, Alexis, también Fabricio y a la audiencia de Majestad. Esa es un poco la cronología, a grosso modo, de lo que sucedió desde las 12:30 de la tarde hasta este momento en los alrededores de la Asamblea Nacional. Hubo un detalle que a mí me llamó la atención, que lo hacían en su relato, tanto tú, Edison, como los reporteros que tenían desplegados en las zonas alrededor de la Asamblea Nacional, y es del hecho de que hubo algunos incidentes en donde se podía registrar que se estaban disparando las bombas a los cuerpos de los manifestantes. ¿Tú puedes certificar, puedes dar fe de eso, de que en realidad eso ocurrió en ese momento? Sí, lamentablemente fue así. Fuimos testigos en vivo de esta forma de reprimir por parte de la policía que llegó en gran número hacia los patios de la Asamblea Nacional. Varios disparos, hicieron varios impactos en algunas de las personas que se encontraban alrededor de en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Varias personas se desmayaron en las gradas de la Asamblea Nacional por la gran cantidad de gases lacrimógenos que utilizaron. Habían mujeres, habían personas jóvenes, mujeres jóvenes y mujeres adultas que corrían buscando un refugio para escapar del gas lacrimógeno. Varias personas se desmayaron, otras personas que fueron impactadas fueron socorridas por los manifestantes y fueron retirados de la zona.
un gran número se apostó debajo de los predios de Radio La Calle y que posterior fueron dispersados por la policía a punte palo y a punte toletazo. Nosotros fuimos testigos de aquello. Ellos golpearon, la gente estaba simplemente ahí ya refugiándose hasta que pase el humo de la bomba lacrimógena para poder salir. Sin embargo, la policía se acercó y eran varias mujeres que fueron golpeadas en la espalda con los toletes y los palos que tenían la policía. Nosotros fuimos testigos de eso, como ahora somos testigos de que la policía está utilizando perdigones para dispersar a los manifestantes que se encuentran en la 12 de octubre. Veíamos hace un momento, Edison, también imágenes que subía la CONAIE a través de sus redes sociales, donde ya estaban llegando heridos al hospital Eugenio Espejo, y también imágenes del hospital, ya de los interiores del hospital Eugenio Espejo, hasta donde están llegando bombas que está disparando la policía. La policía está direccionando las bombas lacrimógenas al hospital. Exactamente, mi estimado Alexis. Fuimos testigos del ingreso de 2 ambulancias hacia el hospital Eugenio Espejo, seguramente con heridos, y también somos testigos de los disparos de las bombas lacrimógenas hacia el sector del hospital Eugenio Espejo. En la terraza del Eugenio Espejo y en las gradas de emergencia del Eugenio Espejo había un gran número de ciudadanos que observaban las diferentes manifestaciones, y la policía disparó varias bombas lacrimógenas a ese sector, lo que fue rechazado por las personas que se encontraban en ese sector. Hay un grupo de manifestantes que se encuentran en la parte del parqueadero del hospital Eugenio Espejo, y la policía intenta sacarlos de ese sector, por ende utiliza gran cantidad de gases lacrimógenos en ese sector, que va lamentablemente por la dirección del viento hacia el lugar del hospital Eugenio Espejo. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Se han calmado un poco las cosas, se escuchan detonaciones de fuegos artificiales que utiliza el movimiento indígena para asusar o un poco asustar a la fuerza pública, que ahora ha tomado una especie de descanso. La mayoría se ha bajado de sus motocicletas, toman un poco de cola, comen un poco de pan, se reúnen, conversan, y se encuentra el carro antimotines en la Yaguachi, Gran Colombia, y tras del carro de antimotines se encuentra un grupo de 25 a 30 militares que un poco están intentando dispersar y evitar el avance de los manifestantes, que han colocado barricadas a la altura del parqueadero Eugenio Espejo. Caray, qué lamentable es esto que nos acaba de confirmar Edison, totalmente. Tanto que hay personas heridas por impactos no solo de bombas lacrimógenas, sino que por la fuerza pública estaría ya disparando perdigones. Te leo rápidamente, igual a nuestros amigos que nos están escuchando. Primeros reportes, esto dice la CONAIE, primeros reportes indican sobre heridos de gravedad por impactos de bombas lacrimógenas lanzados por la policía y perdigones disparados por los militares. Represión no respeta hospitales. Hace 23 minutos posteaba eso la cuenta de la CONAIE. Hace 36 se reportan heridos de gravedad por represión excesiva de la fuerza pública a población civil, graves consecuencias por delitos de lesa humanidad. Etiquetan en estos videos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al ministro de Defensa. Gobierno de Lenin, policías y militares disparan bombas lacrimógenas al interior del hospital de la policía, violando tratados internacionales. Alerta mundial, ONU Ecuador, @amnistía, y se pueden ver en todos estos posts de la cuenta de la CONAIE videos que dan cuenta precisamente del relato que nos acabas de hacer, Edison. En efecto, mi estimado Alexis, estimado Fabricio, y a la audiencia de Radio Majestad, en efecto, eso es lo que nosotros hemos podido corroborar desde este lugar, de donde nos encontramos, dando la cobertura para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano lo que sucede en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Lamentablemente ha sucedido eso, está sucediendo eso, y nosotros hemos sido testigos un poco de lo que sucede y de la forma en la que la policía y los militares intentan replegar a los manifestantes. Lamentable por ese número de heridos que ahora reporta la CONAIE, y como te digo, nosotros fuimos y somos testigos de la utilización de perdigones por parte de los militares. Edison, finalmente, a esta hora, ¿cómo están las cosas ahí? En este momento, como les decía, la policía está tomando una especie de descanso. Algunos miembros de la fuerza pública toman cola, comen un poco de pan,
se reúnen entre ellos, revisan sus celulares, conversan, intentan distenderse un poco y los que de alguna forma están manteniendo o conteniendo a los manifestantes son los militares. Cerca de 30 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran atrás del vehículo antimotines, en el cual se encuentra en este momento apostado en el puente de la... se reactivó, mira, en este momento gran cantidad de gases lacrimógenos empiezan nuevamente a lanzar los miembros de la fuerza pública, y por parte de los manifestantes lanzan estos fuegos artificiales. Estamos viendo en este momento un militar está nuevamente cargando su rifle con perdigones. Es lamentable esto, ¿no? Está cargando su rifle con perdigones, se apuesta a disparar al grueso de manifestantes que están en la 12 de octubre. Bueno, se reactivó nuevamente las manifestaciones, los militares están lanzando los manifestantes bombas molotov en contra del vehículo antimotines, y la policía dispara nuevamente gases lacrimógenos hacia el hospital del Eugenio Espejo. Hay varios manifestantes que se encuentran en el parqueadero del hospital y por ende los policías lanzan varios. Cayó nuevamente una bomba encima de la terraza del hospital Eugenio Espejo. Edison, qué pena, qué lamentable. Edison, seguramente más adelante vamos a tomar otro contacto contigo para que nos actualices de información. Vamos a procurar en este momento hacer otro enlace para desde otro punto conocer qué está ocurriendo ahí. Así que, amigo, te agradecemos por esta gentileza tuya de reportarnos cómo viviste, cómo vivieron ustedes en Radio La Calle la jornada de esta tarde allí en los exteriores de la Asamblea. Muchas gracias, Edison. Gracias, Edison, y de paso felicitaciones por la cobertura de Radio La Calle, ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias, Fabricio, y gracias, Alexis, y también a la audiencia de Majestad. Cualquier cosa, estamos a las órdenes y pues les seguiremos informando en caso de que la situación lo amerite. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. A Edison Pérez de Radio La Calle le comprometemos para más adelante ver si nos puede proporcionar mayor información. Hay una serie de inquietudes y fundamentalmente los colegas periodistas están planteando esto. Si el término es toque de queda o restricción. Es una inquietud con tertulia, amigos, amigas, que se está manejando. Si podemos utilizar el término toque de queda o no aplica porque es una restricción específica de 20 horas a 5 de la mañana y en lugares específicos. Es decir, no es una restricción a la circulación normal de los ciudadanos en cualquier parte. Uh-huh. Así es, como dimos lectura hace un momento, está restringido el acceso a las zonas y los alrededores de los edificios públicos de 20 horas a 5 de la mañana. Nos estaban preguntando qué es lo que pasó con una radio colega, Pichincha Universal. Hubo un allanamiento por parte de la Fiscalía. Tenemos entendido que hasta ahora nuevamente la radio está transmitiendo. Tengo entendido que se incautó alguna computadora. Esa es información oficial de la Fiscalía. A ver, ahora vamos a tomar contacto nuevamente con otro colega que está en zona de cobertura, claro, en las calles, y que nos va a relatar cuáles son en este momento los escenarios que se viven en las calles de la capital, con Tertulio, hasta donde ha llegado una marea de gente. Hoy veíamos pasar por aquí por la 6 de diciembre grupos de ciudadanos que venían desde las provincias del norte, desde Imbabura y Carchi, y también desde el norte de Pichincha. Estamos listos ya con José Daniel, que está en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo. ¿Cómo estás, José Daniel? Colega periodista del canal de televisión de la Universidad Católica de Guayaquil. Te saludamos, Fabricio Vela, Alexis Moncayos, de la cabina de Majestad. ¿Cómo estás, José Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alexis? ¿Qué tal, Fabricio? 5 de la tarde con 46 minutos en este sexto día de protestas en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Yo estoy específicamente en una terraza aledaña al Hospital Espejo. Aquí se logra visualizar todo el panorama que aqueja alrededor de la Asamblea Nacional, luego de que varios manifestantes indígenas lograran ingresar al Palacio Legislativo y una vez estando adentro con gases lacrimógenos lograron disiparlos. De este lado de la Gran Colombia, al lado del hospital Eugenio Espejo, hay varios jóvenes quienes están enfrentándose con la Policía Nacional. Están haciendo llover bombas lacrimógenas y muchas de esas han caído en los parqueaderos e incluso han chocado en las ventanas del Hospital Eugenio Espejo. Desde aquí también hemos logrado ver cómo varios simpatizantes ya han resultado heridos y han sido trasladados por
esta parte que ustedes logran ver del hospital para ser atendidos. Vimos que un joven tenía, sangraba por la nariz, no sabemos si habría recibido fuerte impacto. En este momento el gas lacrimógeno ya llega hasta este lugar. La policía está que hace llover estos gases. Hay que decirlos por su nombre. Los está haciendo llover sin importar a los domicilios que están aquí aledaños, que muchos de ellos están habitados. Al hospital, varios manifestantes también están en el parqueadero del hospital. Puedo indicar en dirección a la avenida 12 de octubre se encuentra otro grupo de manifestantes. Estos serían los movimientos indígenas, que muchos de ellos ya comenzaron a dispersarse a raíz de que ya los sacaron del Palacio Legislativo, mientras que otros sí siguen ahí. Este es el panorama, amigos. La represión por parte de la policía, los manifestantes no se levantan, continúan enfrentándose con piedras, con palo contra la Policía Nacional. Correcto, es el panorama que tenemos ahí. Tú estás a buen recaudo, estás en una terraza, ¿no, José Daniel? Sí, estoy en una terraza específicamente. Una familia nos ha ayudado aquí para nosotros poder realizar nuestro trabajo periodístico, ya que abajo es un poco complejo. Por ambos bandos, la policía nos agrede como periodistas, los manifestantes nos agreden como periodistas, pero aquí hemos logrado ubicarnos para poder tener una vista panorámica de lo que sucede. Caray, que sigan registrándose ese tipo de manifestaciones de violencia con quienes están simplemente cumpliendo con su trabajo en la cobertura, me parece que es una verdadera lástima. Yo quisiera también preguntarte a ti, José Daniel, ya que estás ahí. La CONAIE hace unos minutos estaba subiendo a redes sociales lo que dice primeros reportes que indican la llegada de heridos de gravedad por impactos de bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía Nacional y perdigones disparados por los militares. También estaban denunciando a través de su cuenta de Twitter la CONAIE que se están disparando bombas hacia el hospital. ¿Eso es así? Lo puedo presenciar desde esta terraza. Están cayendo a la ventana del hospital, muchos médicos están asomados a través de los balcones, y esto está obviamente perjudicando a quienes se encuentran en esta casa de salud. También hemos visto cómo varios manifestantes, un joven iba herido su pierna, otro joven le sangraba demasiado la nariz, a otro joven tenía herido el ojo, a consecuencia de estos gases que están lloviendo, literal, llueven en este sector. Ok, estamos expectantes, José Daniel, te agradecemos mucho por este reporte de primera mano de lo que está pasando allí en la zona del Hospital Eugenio Espejo, Asamblea Nacional, Parque El Arbolito, donde se han congregado los indígenas. Gracias, José Daniel, muy amable. Muy amable, José Daniel. A ustedes. Muchas gracias a José Daniel Acosta del canal de televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hay un comunicado que acaba de ser emitido por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por cierto, la ministra Berenice Cordero comprometió su presencia para el día de mañana aquí en este espacio de noticias. Este comunicado dice: atención para precautelar la seguridad de las niñas, niños y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, usuarias de los servicios no residenciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se mantiene la suspensión de la atención en los servicios dirigidos a esta población prioritaria en el territorio continental para este 9 de octubre. La disposición aplica para los centros de desarrollo infantil, centros gerontológicos diurnos, centros de atención diurna a personas con discapacidad y servicios extramurales e informativos. Pedimos a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, o sea, la información oficial emitida por las instituciones del Estado. Así que aquí también hay una decisión respecto de la atención que se va a brindar el día de mañana a las niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores que justamente acceden a estos servicios que proporciona el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y a propósito de lo que conversábamos con nuestros dos colegas, tanto Edison como José Daniel Edison Pérez de Radio La Calle y José Daniel Acosta de el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Amnistía Internacional a través de su página web y de sus redes sociales alerta: Ecuador, el presidente Moreno debe garantizar derechos de manifestantes, periodistas y líderes sociales. Este es un documento publicado por Amnistía Internacional, una organización internacional. Ante las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra periodistas, líderes indígenas, dirigentes, transportistas, manifestantes en Ecuador, en el contexto de las protestas contra las recientes medidas económicas y el estado de excepción que se decretó en días anteriores por parte del Ejecutivo en Ecuador, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:
El presidente Moreno debe garantizar el respeto a los derechos humanos de manifestantes, periodistas y líderes sociales. La decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos. Las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de investigar de manera exhaustiva, pronta e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las actuales protestas y el estado de excepción. Insistimos, este es un documento que está publicado en las cuentas, página web, de redes sociales, además de Amnistía Internacional, y que suscribe Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta organización no gubernamental internacional, contertulio. Correcto. Tenemos también información actualizada en torno a la situación vial en el Distrito Metropolitano de Quito. Es un detalle emitido hasta las 5 de la tarde, hasta hace 53 minutos por parte de la municipalidad. 23 vías cerradas, 6 manifestaciones activas relevantes. En el norte no es vías cerradas, atención, Panamericana Norte, sectores San Miguel del Común, Carapungo, Yoyacoto, Avenida Simón Bolívar, 17 de septiembre, Redondel de Gualo, Avenida Panamericana Norte, sector Intercambiador de Carapungo, Avenida 12 de Octubre y Madrid, Avenida Patria y Avenida Amazonas, sector Puente del Guambra, Avenida Simón Bolívar y de las Palmeras, Redondel de Zambisa. En el centro, 7 vías cerradas. Avenida 10 de agosto desde La Patria hasta San Blas, Avenida Patria y 6 de diciembre en el Parque del Arbolito, calles del Centro Histórico, Avenida Ladrón de Guevara, sector del Coliseo General Rumiñahui. En el sur, las siguientes vías cerradas: Mariscal Sucre y Morán Valverde, Mariscal Sucre y Maltit de Álvarez, Avenida Ajaví y Solanda, Avenida Maldonado desde la Escuela Riobamba hasta la Avenida Morán Valverde, Puente de Guajaló, Avenida Maldonado, entrada a la lucha de los pobres, esto en el sur, y en el valle, la vía Intervalles en el sector de Huango Polo, la autopista General Rumiñahui a la altura del peaje en ambos sentidos y la avenida Simón Bolívar. Reporte de vías cerradas por parte de la municipalidad. Dentro del informe que nos cuentan, pues, desde la municipalidad, manifestaciones activas relevantes. Tarqui, 6 de diciembre, Parque El Arbolito, se concentran aproximadamente 7,000 personas de las organizaciones indígenas. Se mantienen cerradas las vías de los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se generan disturbios. Se registra una manifestación pacífica en la Tribuna de los Chiris al norte de Quito con aproximadamente 500 personas. Los manifestantes se encuentran desde la Gran Colombia y Sodiro hasta la 12 de octubre y Patria. Además están en la calle Luis Felipe Borja desde la Sodiro hasta la Tarqui, quienes ingresaron a la Asamblea Nacional y Hospital Eugenio Espejo. Policía tomó el control de la asamblea. Cierran vías con volquetas en la Avenida Panamericana Norte, sector Intercambiador de Carapungo. Manifestaciones en el Centro Histórico, cerradas todas las calles de los alrededores. Autopista General Rumiñahui y Avenida Simón Bolívar, se registra material en la vía y quema de llantas. Daños reportados. Se visualiza daños del mobiliario del Centro Histórico. Cámara de videovigilancia del ECU 911 ubicada en las calles Rocafuerte y Montúfar fue violentada ayer a las 22 horas con 7 minutos por manifestantes en el lugar. Se suspendió la atención en la Unidad Metropolitana de Salud Centro ubicada en la 24 de mayo porque fue desmantelada por un grupo de personas. Por el momento no se conoce a cuánto ascienden los daños de este 7 de octubre. Ayer, manifestantes lanzaron piedras al Hotel Hilton Colón, se generó rotura de vidrios de la parada de buses de La Patria y Juan Neumera, afectación a las instalaciones del Guaguacentro ubicado en las calles Chimborazo y 24 de mayo, con la rotura de puertas, saquearon equipos, material didáctico y alimentos en su interior durante la jornada del día de ayer. Información oficial de la municipalidad. Muy bien, contertulio, y desde aquí, desde lo que ocurre en Quito, nos vamos a trasladar hasta el puerto principal, hasta Guayaquil, donde hay novedades, porque hoy el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, convocó una marcha para defender una vez más a Guayaquil este 9 de octubre en la avenida principal de la ciudad, que lleva el mismo nombre. Honremos otra vez nuestro legado de libertad y derrotemos a los vándalos y mercenarios que aquí no tienen ni tendrán jamás cabida ni éxito, dice parte del audio publicado en su cuenta oficial de Twitter. Demostremos que con el pueblo humilde y valiente de Guayaquil y del Ecuador no van a jugar. Cierra el comunicado de Jaime Nebot. Y ahora hacemos contacto con nuestra colega Tere Menéndez, a quien le saludamos desde acá, desde la cabina de Majestad. Tere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia con respecto de esta convocatoria de Nebot, ¿cuál es el ambiente que se vive en esta jornada de manifestaciones en el puerto principal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fabricio Vela y Alexis Moncayo, te saludamos.
Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, lo que te puedo comentar que en este momento está pasando o pasó hace unos minutos es que la policía dispersó con gas lacrimógeno a unos manifestantes que se encontraban concentrados en la avenida 9 de octubre, justamente a la altura del Parque Centenario. Ellos estaban concentrados desde más o menos 3 de la tarde, empezaron ciertas manifestaciones pacíficas, pero luego ya se volvieron un poquito más violentas y bueno, pues hubo esta acción policial. Pero al momento siguen concentrados allí, no hay mayores novedades, no hay víctimas, no hay nada que lamentar por ahora. Eso mientras en el otro extremo del centro, que fue justamente lo que comentabas, en el municipio de Guayaquil, se dirigían al país la alcaldesa Cynthia Viteri y el exalcalde también Jaime Nebot, con la presencia de las fuerzas representativas de Guayaquil que ellos denominan. Estaban también asambleístas y algunas figuras social cristianas presentes en el salón de la ciudad. Básicamente lo que comentabas, ¿no? Llamando un poco a defender la libertad, a defender a la ciudad. Hablaba un poco de que estas manifestaciones empañaron las fiestas justamente de independencia que vivimos acá, y que este no es momento para fiestas, sino para unirnos todos, tanto Quito, Guayaquil, porque invitó a que las dos banderas se unan y marchen justamente para defender la ciudad y el país. La convocatoria está hecha para mañana, 3 de la tarde, en la avenida 9 de octubre. Se entendió quizás, Eso en el centro. Tere, se entendió quizás este llamado de Jaime Nebot y de la alcaldesa Viteri para defender a Guayaquil como una suerte de respaldo al gobierno nacional, ¿o no? No, bueno, más bien yo lo vi como un llamado más de la fuerza social cristiana en el país. Quieren ellos diferenciar que es una convocatoria netamente ciudadana, pero que la lidera la tendencia social cristiana. Al menos esa fue la lectura, es la forma como se llevó el discurso, siempre característico del exalcalde, muy enfático, muy, como te digo, muy apasionado en cierto momento en su discurso, pero incluso mientras ellos se pronunciaban, había un grupo de comerciantes de la bahía que se concentró en los bajos del municipio, dándole el respaldo a estas figuras políticas. Habían ido con combates, con fierros, a defender la ciudad, lo que ellos llaman defender la ciudad. Entonces, cuando se concentró este grupo de comerciantes, pues no hubo mayores problemas, al contrario, hasta los resguardaron. Entonces, esa es la tónica que se maneja acá en Guayaquil de cara a esta convocatoria que coincide con las fiestas de independencia, justo el 9 de octubre. Claro, las fiestas octubrinas previstas para mañana. Tere, de lo que pudiste escuchar, y ahí pregunto una opinión tuya con base en información que pudiste recoger, de lo que dijeron tanto el líder socialcristiano Jaime Nebot cuanto la alcaldesa Cynthia Viteri, ¿se puede percibir un espaldarazo a la postura del gobierno del presidente Moreno? ¿Podemos decirlo así, de esa manera? ¿Podemos tener esa interpretación? Bueno, como le decía Alexis, yo realmente no vi eso, pero también invitaban a la unidad, rechazaban mucho el vandalismo y todos estos actos que se han dado en la ciudad. De hecho, continúan, Alexis, Fabricio, estos intentos de saqueo, de vandalismo. En el norte, sobre todo ayer, hasta ahora, la ciudad está sumamente, las personas estamos asustadas, algunas no quieren salir de sus casas justamente por este tema de los actos delictivos que puedan cometerse. Entonces, es un poco por ahí el discurso de ir contra este vandalismo y bueno, si se puede interpretar que eso es una especie de espaldarazo al gobierno, pues en ese aspecto sí. Yo te sugería eso, Tere, y a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven también, es porque, a ver, si hablamos de vandalismo, la semana pasada, vandalismo en Guayaquil hubo, ¿no? Sin necesidad de que lleguen indígenas, ni manifestantes, ni nada por el estilo. El vandalismo en la zona de la perimetral, donde hubo saqueos, etcétera, etcétera. Entonces ahí, a todos estos patricios guayaquileños que ahora se han mostrado muy patriotas, yo no los vi saliendo con palos, combates y con fierros a combatir a los vándalos. Claro, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Ese es el ambiente que se vive ahorita.
es lo que te puedo comentar. Todavía seguimos con este problema de intentos de saqueos y por eso hay negocios que todavía no funcionan en su totalidad, con puertas semiabiertas. La movilidad en el puente, ¿cómo está eso, Tere? Sí, justamente eso te iba a comentar. La alcaldesa, al inicio de su intervención, y eso sí se puede dar esa lectura de una acción conjunta, porque también estuvo ayer presente el gobernador, ella fue enfática en decir que va a mandar las volquetas y los camiones que sean necesarios para bloquear cualquier intento de acceso a través del puente de la Unidad Nacional. Ahora el puente está habilitado. No hay restricción vehicular, pero si hay presencia, sí, los dos, pero sí hay presencia de la fuerza pública, sobre todo de camiones militares. O sea, todos los puentes que enlazan Guayaquil con San Borondón están habilitados en este momento. Todos están habilitados, también están habilitadas, según el último reporte de la Autoridad de Tránsito Municipal, están habilitadas las principales vías de la ciudad, Avenida Francisco Orellana y todas las vías principales, las arterias de Guayaquil, inclusive los puentes. Correcto. Tere, muchas gracias. Estaremos expectantes de lo que pasa en Guayaquil. Te vamos a pedir cuando la ocasión lo amerite, que igualmente, si tienes la gentileza, pues, de nuevamente atendernos en el evento de que así la noticia lo amerite para podernos enlazar contigo. Gracias, Tere. Un abrazo. Gentil, Tere, gracias. Un abrazo, chicos. Que estén muy bien. Gracias a Teresa Menéndez desde la ciudad de Guayaquil. Voy a una pausa, 18:03. Esta es una emisión especial de la primera hora a través de la señal de Majestad FM, Radio Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. No se desconecten de nuestra señal. Todavía tenemos mucha información para compartir con ustedes y obviamente también tendremos entrevistas en este espacio. Pausa y volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Contarles, amables oyentes y televidentes, a las 18:05, teníamos en agenda la presencia del señor secretario nacional de Educación Superior, pero evidentemente por la coyuntura, ahora mismo el gabinete está reunido, entendemos que hay una videoconferencia, las autoridades que están en Quito con el presidente Moreno, el vicepresidente Sonnenhorstner y las otras autoridades que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Así que entendemos evidentemente esta situación. Ya habrá oportunidad de recibir al señor secretario de Educación Superior para conocer un poquito sus impresiones sobre este momento y, claro, el mensaje para quienes están interesados en conocer cuál es la situación de los centros de educación superior. Alertar también que mañana estará con nosotros la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, para seguir explorando pues las diferentes percepciones que hay dentro del gobierno en torno a la crisis social que al momento vive la República, con Tertulio. Correcto, sí, además dentro de esa multiplicidad de voces que nos encanta escuchar, ¿no? De lado y lado, así como nos gustan, a los muy plurales. Ahora estamos nuevamente con las calles. ¿Qué es lo que está pasando en los alrededores del centro norte de Quito? Está nuestra colega Priscila Salazar, con quien establecemos contacto. Ella se encuentra en la zona del Parque Elegido, muy cerca del Arbolito, donde ha sido punto de concentración de los manifestantes, sobre todo del pueblo indígena, también estudiantes universitarios y secundarios de nuestro país. ¿Qué tal, Priscila? Fabricio Vela y Alexis Moncayo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Me encuentro específicamente en el Parque El Ejido, una vez que he realizado un recorrido por las calles que rodean este parque y también el arbolito donde se han concentrado los grupos indígenas que llegaron tanto del sur como del norte del país. Ellos han estado acompañados de los dirigentes, por supuesto, de organizaciones como la ECO Arunari e incluso del prefecto de Azuay, Yacu Pérez Huartambel. Él ha mencionado que por ahora esperan recibir a otros grupos que llegan, por ejemplo, de Chimborazo, para tomar decisiones en torno a dónde se dirigirá el grupo que ha llegado desde la noche de ayer. Como podemos ver en ese momento, los grupos se encuentran realizando quemas de algunas ramas para minimizar los efectos de bombas lacrimógenas que se han enviado, se han lanzado hasta este lugar. También es importante señalar de que la policía, a pesar de que existen niños al interior del parque El Arbolito, han arrojado gas lacrimógeno. Y también ese grupo, el que ha estado al interior del parque, no ha estado realizando ataques a la policía. Más bien esto se ha hecho en otros lugares, como los principales accesos a la Asamblea Nacional, que como ya se ha informado de manera oportuna, sí ha sido tomada por algunos grupos de los indígenas. Como podemos ver, en este momento se dispersan los ciudadanos que se encuentran en los bajos de la Contraloría General del Estado. Ellos han estado amanecido acá, han llegado otros grupos también, con las Bruselas y carteles en rechazo a las medidas económicas del gobierno nacional. Ellos también rechazan alguna información que se ha entregado por otros medios de comunicación, pero sobre todo lo que buscan es que se respeten, dicen, sus derechos, por ejemplo, al trabajo. Eso es lo que podemos informar, como podemos ver, amigos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta desde estudios. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, Priscila. No sé si has tenido a esta hora oportunidad de conversar con alguno de los representantes de la movilización, algún dirigente indígena quienes están liderándola, para saber si hay o no hay la posibilidad de que se sienten a dialogar con el gobierno. Recordar que durante las intervenciones que ha tenido el presidente de la República y algunos de sus representantes han dicho que están dispuestos a dialogar, que las condiciones están dadas, y en horas de la mañana de hoy se conoció que incluso organismos internacionales y la Iglesia Católica estarían dispuestos a actuar como mediadores. ¿Hay o no hay posibilidad de diálogo en las próximas horas? Aparentemente no existe esa disponibilidad de diario. Ellos lo que buscan es que el presidente de la República revea las medidas económicas que ha adoptado, principalmente lo que tiene que ver con la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel. Los dirigentes han sido enfáticos en señalar que lo que buscan es que el presidente retire esta medida para que ellos puedan estar tranquilos. Si esto no es revisado, ellos continuarán aquí en las calles. Lo han dicho no solo Yacu Pérez como prefecto de Azuay, sino también el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y otros representantes que han estado en este lugar. Dialogado incluso con ciudadanos, ellos dicen que no están de acuerdo y que por eso no prevén moverse del sitio de la capital de la República. Ellos esperan solamente que el presidente más bien revea esta decisión. No hay diálogo porque el presidente de la República dice se ha sentado con distintos grupos, pero solo ha hablado con ellos, pero no se ve ningún resultado. Eso es lo que nosotros podemos informar respecto a este tema, Alexis, y también sobre lo que nosotros hemos podido recabar en estas últimas horas de acá, de la concentración que tienen en los grupos indígenas y también los dirigentes de los mismos. Correcto. Priscila, un abrazo, cuídate mucho. Muy gentil, Priscila. Hay que hacer la cobertura, pero con las precauciones y los recaudos del caso. Un abrazo a la distancia, Priscila, muy amable. Abrazo también a Fabricio y Alexis. Gracias. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila Salazar, periodista, colega, quien al momento se encuentra en la zona donde las papas se están quemando, en la zona del Parque del Arbolito. Déjeme alertar con tertulio a nuestra audiencia. El gobierno anuncia una rueda de prensa a las 18:30 de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la que explicará los alcances del decreto ejecutivo 888 emitido durante el curso de este martes, porque evidentemente hay una serie de dudas respecto de el alcance de la aplicación de este decreto ejecutivo. Para quienes se han enlazado un poco más tarde, para quienes recién se han conectado a la señal informativa de Majestad FM y Majestad Televisión, ratificarles que el día de hoy el presidente de la República ha emitido el decreto ejecutivo 888,
cuyo primer artículo confirma el traslado de la sede del Gobierno Nacional a la ciudad de Guayaquil durante los 30 días de vigencia del estado de excepción. Así dice el decreto ejecutivo. Y en la parte, digamos, más controversial, si se le puede llamar de este modo, porque viene a ser algo absolutamente novedoso para las lógicas con las cuales nos hemos manejado los ecuatorianos a lo largo del tiempo, hay una decisión contenida en el artículo 5 del decreto ejecutivo. No se podrá circular en horario de 20 horas a 5 de la mañana, de lunes a domingo, en áreas aledañas, edificaciones e instalaciones estratégicas, tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado y otras que define el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mientras dure el estado de excepción. Algunos llaman a esta decisión toque de queda. Nos gustaría, y por eso sería importante, conocer la explicación de la ministra de Gobierno si ese es el término que se puede aplicar. Toque de queda. De lo contrario, yo leo taxativamente lo que dice el artículo 5 en su texto, habla de una restricción a la circulación de 20 horas a 5 de la mañana en lugares específicos, en las zonas donde están ubicadas las funciones del Estado. Evidentemente también estamos expectantes de cuáles son las zonas que debe definir el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No sé si se emitirá alguna declaración, alguna resolución, algún manifiesto por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para tener mayor claridad sobre cuáles son esas zonas que este ente debe definir en las cuales no podemos circular los ciudadanos de 20 horas a 5 de la mañana. Así es, me imagino, y claro, el objetivo está en poder dispersar a los ciudadanos que ahora mismo se están agolpando y concentrando en los alrededores de los edificios públicos, sobre todo en las principales dependencias acá en nuestra ciudad capital. Con tertulia, a propósito de eso, la Contraloría emitió un boletín que tiene que ver con los daños ocasionados en las instalaciones del organismo la noche de ayer. Esta mañana, el personal administrativo y de seguridad de la Contraloría General del Estado evaluó los destrozos que causaron bandas organizadas al edificio matriz de la institución. Se observaron daños a vehículos oficiales, ventanas y cámaras de seguridad rotas, puertas forzadas, también se sustrajeron pantallas de televisión y se destruyó parte de la fachada externa. Una turba irrumpió las instalaciones del organismo de control a la fuerza. La noche del martes 7 de octubre de 2019, el Contralor General del Estado subrogante, doctor Pablo Celi, presentó la denuncia a la Fiscalía General del Estado para que se efectúen de manera urgente las investigaciones pertinentes. Sobre este particular, en horas de la mañana, a propósito de una serie de especulaciones y de denuncias sin pruebas que se habían formulado, el ex prefecto de Zamora y dirigente histórico del movimiento indígena Salvador Quispe, a través de sus redes sociales decía que se habían identificado unos infiltrados en este tipo de actos vandálicos en la Contraloría y que esos infiltrados habrían sido civiles vestidos habrían sido militares vestidos de civil. Esa es la denuncia de Salvador Quispe, ¿no? Que eran infiltrados militares vestidos de civil. Denuncia de Salvador Quispe. De Salvador Quispe, ojo, eso lo publicó a través de sus redes sociales. Y a esta hora también, con tertulio, hay un comunicado de la Asamblea Nacional a propósito de los eventos y actos de violencia registrados esta tarde en las instalaciones. La Asamblea Nacional rechaza los hechos suscitados la tarde de este martes 8 de octubre, producto de los cuales el Palacio Legislativo fue sitiado, violentado y afectado por manifestantes, ocasionando daños al patrimonio del Ecuador. La lucha social en el país es histórica y somos testigos de sus logros. La reconocemos porque es un mecanismo legítimo de participación ciudadana. Sin embargo, con la misma fuerza con la que la defendemos, condenamos todo acto que significa ultrajar la institucionalidad, el orden constituido y el derecho de todos a vivir en paz. El vandalismo materializado en la destrucción de bienes públicos y privados no es una manifestación genuina de los pueblos por lograr igualdad, es atentar contra sus propios bienes y los de sus hermanos. Tras retomar el control por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, hacemos una vez más un llamado a la calma, a la protesta pacífica, pero sobre todo a respetar lo que nos ha sido heredado porque es parte de nuestra historia como país y como pueblo. Comunicado de la Asamblea. Correcto. Sobre los hechos ocurridos hoy. También hoy ha emitido un comunicado la Organización de los Estados Americanos, OEA. La libertad de expresión y de protesta pacífica son derechos fundamentales protegidos por la normativa interamericana. En tal sentido, es deber del gobierno del Ecuador garantizarlos en el marco de la Constitución y la ley. No obstante, es injustificable que algunos actores los conviertan en un derecho a la violencia, el saqueo y al vandalismo.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito. Es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares, así como el destrozo y saqueo de bienes públicos, el incendio de patrulleros y ataques a ambulancias. La OEA hace un llamado al diálogo para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto al Estado de Derecho democrático. Asimismo, la OEA considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente Lenín Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno. Reiteramos, este es un comunicado de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien, contertulio. Estamos tratando de ahora mismo establecer algún contacto con el legislador Vicente Tayano, pero por ahora los esfuerzos son infructuosos. Sí, habíamos logrado concretar ya una videollamada para conversar con el legislador Tayano por la provincia del Guayas sobre lo que podría suceder en las próximas horas, ver si es que finalmente hay o no hay esa convocatoria al Pleno de la Asamblea de la que tanto también se ha hablado durante esta jornada. Con Tertulio, recordar que durante el mediodía establecimos un contacto vía telefónica con la legisladora socialdemócrata Vilma Andrade, quien hablaba precisamente de esa posibilidad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué sesionar la Asamblea cuando no hay, digamos, un tema definido, ¿no? Más allá de la propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana, que no es mayoría en la actual Asamblea, de que se discutan tanto el decreto del estado de excepción como también las medidas económicas y la posibilidad de un llamado a adelantar elecciones. Esa, dijo Vilma Andrade, no, eso no estaba dentro del presupuesto de la coalición o de la mayoría esta de gobernabilidad que conforman bancadas como Creo, como PCC, BIN, Alianza País. Así que también está de por medio aquella declaración que diera un medio internacional César Litardo, presidente de la Asamblea, con quien también hemos tratado por todas las vías y mecanismos posibles de comunicarnos para poder acceder a una entrevista con él, pero lamentablemente ha sido imposible, quien ha dicho que está buscando un lugar seguro para desarrollar la sesión extraordinaria en las próximas horas de la Asamblea Nacional. De acuerdo. También a pedido de los oyentes, saludos a Pamela Elizabeth Arroyo Toya y a María del Mar Barcala García, que están en sintonía de los contertulios a través de Majestad FM, nos piden información sobre las vías. Contarles, y esta también es información valiosa para los televidentes y oyentes en Santo Domingo de los Áchilas, vías deshabilitadas, ojo. Aloac Santo Domingo, kilómetro 94, sector de la urbanización El Paraíso. Aloac Santo Domingo, kilómetro 101, Redondel Sueño de Bolívar. Santo Domingo, Quinindé, kilómetro 4, sector del Mercado Mayorista. Calacalí, La Independencia, kilómetro 37, La Manala, Tacunga, sector La Victoria. Vías habilitadas. Vía Las Mercedes, Los Bancos, vía Santo Domingo El Carmen, vía Santo Domingo Quevedo, vía La Concordia, Puerto Nuevo, vía Valle Hermoso, Los Bancos. Ese es un reporte que justamente nos provee la central o el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 sobre las vías hacia Santo Domingo. Hay dificultades para poder llegar hasta la provincia Sáchila y desde la provincia Sáchila hasta el distrito metropolitano de Quito. Eso como actualización de lo que pasa justamente en esas vías. Ratificar, sigue suspendido el hoy no circula, la medida de restricción vehicular por parte de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. El día de hoy se mantuvo la eliminación o la suspensión de la restricción. Por el momento se mantiene y mañana igualmente los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 5 y 6 podrán circular en las calles de la capital porque evidentemente el servicio de tránsito no se ha normalizado. Ratificar también a la audiencia, están suspendidas las clases en 23 de las 24 provincias del país, con excepción de la región insular de Galápagos. Suspendidas las clases para escuelas y colegios particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales. Para el caso de las universidades estamos a la espera de alguna decisión general de Cenecit, pero claro, las universidades también tienen la posibilidad de tomar sus decisiones con base en su respectiva autonomía. Por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar ayer mismo alertó que sus clases seguirán suspendidas hasta el próximo lunes 14 de octubre. Los terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén, esta es información oficial de la municipalidad, sin presencia de usuarios y unidades en los andenes. Información de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, estaciones habilitadas del trolebús, Carcelén, Labrador, Quitumbe, Recreo, de la Ecovía, el circuito E3, Río Coca, Bacortiz, circuito intraterminales, Labrador, Carcelén, Labrador, Río Coca, circuito C1, Labrador, Santa Clara y Recreo, Recoleta. La Secretaría de Movilidad informa que el corredor occidental está suspendido.
La empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, Aeropuerto Mariscal Sucre, reporta que las operaciones funcionan con normalidad. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOV, da cuenta que se continúan en conjunto con la empresa pública de seguridad los trabajos de habilitación de vías y remoción de escombros. Se habla también de la seguridad preventiva en las estaciones de transporte municipal en turnos rotativos de 6 a 14 horas 30 y de 12 a 20 horas 30 con 80 efectivos para todo este día. Adicionalmente, control preventivo en los principales mercados del Distrito Metropolitano de Quito. Cuerpo de bomberos, personal activo en las estaciones. Metro de Quito, se suspenden las actividades en frentes de obra por irrupciones violentas en las inmediaciones de la 24 de mayo, perteneciente a la estación San Francisco. Y aquí mismo la municipalidad da cuenta de información generada por el gobierno de la provincia de Pichincha. La prefectura de Pichincha no se está cobrando la tasa de peaje cuando las vías estén cerradas. Información útil para nuestra amable audiencia. Recordar que por la toma de campos petroleros en la provincia de Sucumbíos hubo detenciones, entre ellas de algunas autoridades locales, y Diario Expreso da cuenta de que inició la audiencia de formulación de cargos en contra del asambleísta Jofre Poma, de la bancada de la Revolución Ciudadana. A las 17 horas en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia se efectúa la audiencia para formular cargos por paralización de servicios públicos en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana Jofre Poma, del prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y otros. Esos fueron detenidos en el campamento Sote del Lago Agrio tras irrumpir en las instalaciones del lugar con alrededor de 130 personas. Esos habrían sido detenidos en delito flagrante. Petroecuador presentó la denuncia en la Fiscalía y pidió que se investigue el presunto delito de sabotaje. Más de 1.7 millones de dólares sería el perjuicio para el Estado por la paralización del bombeo de crudo en más de 2 horas. Pome y otras 8 personas fueron llevadas o trasladadas hasta Quito en avión desde el Lago Agrio para la audiencia respectiva. Reporte de la colega periodista Gladys Rivadeneira del diario El Universo. Mujeres y niños indígenas que estaban en el Parque El Arbolito fueron dispersados con gases lacrimógenos. Ingresan a parqueaderos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para resguardarse. La Universidad Politécnica Salesiana también los recibe. Llamado nuevamente a la fuerza pública. Creo yo que el garantizar y precautelar la seguridad y el orden en las ciudades del país, en este caso en la capital, evidentemente hay que dar paso a aquello, pero también hay que respetar los derechos humanos. En este caso estamos hablando, según los reportes periodísticos, Priscila Salazar también nos refería a aquello. Nuestro compañero José Daniel Acosta igualmente daba cuenta de esto, que podría uno pensarse que no se está ejerciendo el uso progresivo de la fuerza de forma adecuada. Así que un respetuoso llamado a la Policía Nacional, a la fuerza pública en torno a este tema. Mucho cuidado con las mujeres y los niños. Hay que respetar también los derechos humanos de mujeres y niños, sobre todo en el uso de gases lacrimógenos. Al menos ese es el reporte que acabamos de recibir. Gracias también a José Antonio Sánchez. José Antonio Sánchez tiene la gentileza de postearme unas imágenes de lo que está pasando, por ejemplo, en el sector de Cumbayé de Tumbaco, en los centros comerciales, en donde ya se puede advertir fotografías, me envía Flaco Sánchez, captadas por él, de estantes vacíos de algunos productos de primera necesidad. Más sosiego y más tranquilidad a la gente, ¿no?, que va a los supermercados. Tratemos de verdad, manejarnos con un poquito de tranquilidad frente a esta situación. Hacemos un nuevo llamado a la calma, sobre todo aquellos que van a los mercados o a los supermercados también, ¿no? A esta hora, por cierto, también hay una concentración en la avenida de los Chiris, gente que respalda hoy al gobierno nacional. Se ha convocado a través de redes sociales, con Tertulio, en lo que es la tribuna de los Chiris, ¿no? Ahora ya no con banderas negras, sino con banderas blancas. Es la llamada o denominada Marcha Blanca, con banderas del tricolor nacional también, para defender la democracia y defender al gobierno nacional. Están en este momento algunos ciudadanos de ahí. Podemos ver en este preciso momento imágenes que nos han hecho llegar a través de mensajes de WhatsApp de cómo están congregados algunos ciudadanos en la avenida de los Chiris, respaldando, insistimos, al gobierno y la democracia, como ellos dicen, acá en el norte de la ciudad de Quito. Claro que sí. Antes de comenzar con una entrevista, en segundos vamos a dialogar con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, un comunicado, y damos lectura por la importancia y por la expectativa que esto genera a propósito de la presencia de mucha gente en los supermercados. La corporación Favorita informa a la ciudadanía que
Dice, continuamos con el abastecimiento a los locales en las diferentes provincias del país, en la medida en que el flujo de las vías lo permita. Estamos realizando todos los esfuerzos posibles para mantener la provisión en todos nuestros locales, en un compromiso por atender de la mejor manera a los consumidores. Hablan de que los horarios normales de atención en sus supermercados se mantienen. De ser necesario, cambiarán en los locales en donde, por precautelar la seguridad e integridad de colaboradores y clientes, debamos tomar medidas al respecto. Agradecemos la comprensión del público. Ese es un comunicado de la corporación Favorita. Este es el reporte noticioso que tenemos hasta este momento aquí en A Primera Hora. Vamos de inmediato con la entrevista con Paulina Recalde, 18:26 en A Primera Hora a través de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 18:27. En el territorio continental ecuatoriano, ratificar a nuestra audiencia, mañana no habrá clases en escuelas y colegios de todo el país, con excepción de la región insular de Galápagos, expectantes de una decisión similar. Seguramente eso va a ocurrir en el caso de las universidades. También plantear a nuestra audiencia la necesidad de estar pendientes de las lógicas de los lugares en donde trabajan. Me acaba de llegar una información que mañana la Asamblea tampoco tendrá actividades administrativas ni legislativas, porque claro, hay esta situación muy particular, muy compleja en el Palacio Legislativo, fruto de lo que había pasado el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con otras dependencias, como la prefectura de la provincia de Pichincha, que está ubicada allí junto al Instituto Nacional Mejía. En esa zona hubo manifestaciones en los últimos días. ¿Qué pasa también con la Caja del Seguro Social en la avenida 10 de agosto y Bogotá, en el sector del Parque Elegido? Hay que estar muy pendientes de la información. Evidentemente dependerá pues de la seguridad en esas zonas. Recibimos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Qué gusto, bienvenida. Hola Fabricio, hola Bienvenida. Alexis. Muchas gracias por la invitación. Está lindo el pañuelo que lleva ahí en su muñeca. Siempre. El contertulio tiene un igualito en su mochila. ¿Cómo le va? Bueno, creo que a nadie en Ecuador le va bien. Sí. Qué complejo, ¿no? Sí. ¿Cómo lee usted desde su análisis y particular reflexión el momento político, social, económico que vive el país? Yo creo que hay que nombrarla como una muy profunda crisis. Yo diría que estamos ya ante una crisis de carácter histórico en Ecuador, un punto de inflexión en el que todavía no está claro el desenlace. Y lo que podemos hacer es leer más o menos el modo en el que se han ido desarrollando los hechos, la interpretación de los discursos y la toma de posición de los actores, pero creo que ahora mismo el ecuatoriano está viviendo, no solamente el que está aquí, el ecuatoriano que está viviendo fuera, una profunda preocupación, yo diría que miedo también, en la medida en que no se sabe el desenlace, y sobre todo porque las condiciones regulares, las condiciones cotidianas de todos los ecuatorianos en este momento están totalmente afectadas. En este momento. ¿Y qué salida se puede advertir? ¿Cómo ve usted, cómo visualiza los mensajes tanto del Ejecutivo cuanto de los sectores que están ahora mismo manifestándose en las calles y que han hecho en este momento de Quito como su punto neurálgico de protestas? Claro, yo creo que vale la pena hacer una lectura en secuencia de cómo se origina esto, ¿no? Arranca con la toma de medidas económicas por parte del gobierno, o varias medidas que tienen que ver con el orden económico, laboral, con la seguridad social, y probablemente el que más ha saltado a la luz, porque incluso es el que más llama la atención hacia afuera, tiene que ver con el haber retirado el subsidio de los combustibles. Esta no es la única medida, y es importante decirlo, porque normalmente se tiende a leer esto como el desencadenante de la movilización.
inmediatamente después o muy cercano a esto, lo que sucede de parte del gobierno es la declaración del estado de excepción. Declaración del estado de excepción, además, diciendo que es por 60 días prorrogables. Esto es un ingrediente fundamental en la crisis que está viviendo Ecuador. Y el primer actor que toma la decisión de paro es el de los transportistas. Por eso es que en una primera escena se tendía a interpretar que era un paro de transportistas porque había subido la gasolina. Esto era un poco simplificar lo que estaba pasando en Ecuador. ¿Y cree usted, doctora Recalde, que, por ejemplo, ese ejercicio, el de simplificar, el de decir se trata solo de unos 4 o 5 dirigentes de la transportación, punto uno, quizás o no tenían conciencia de la magnitud del problema o en realidad lo hacían con un objetivo? ¿Fue uno de los detonantes también para tener este proceso de explosión que tenemos ahora en las calles? Sí, la primera interpretación de parte del gobierno y de varios sectores era apuntar a los transportistas y al subsidio, al retiro del subsidio como el acto central. Por eso es que la retórica y el relato que sucedió alrededor de esto era casi los ciudadanos con ánimo de trabajar enfrentándose a los transportistas, abro comillas, mafiosos que se resisten a una medida que era necesario tomar. Lo que sucedió inmediatamente es que se sumaron otros varios actores en la movilización, otros varios actores en la calle, la convocatoria de organizaciones de mujeres, de estudiantes, de feministas. Cosa que no estaba prevista originalmente. ¿O estaba en el radar eso? No estaba previsto. Me parece que el propio gobierno no lo vio venir y en esa medida, recordemos que el viernes a la noche parecía que la situación, al menos desde el discurso del oficialismo, es que volvíamos a la normalidad en la medida en que los transportistas habían declinado su paro. Esto duró muy pocas horas, realmente, muy pocas horas en la medida en que ya se anticipaba que el siguiente actor fundamental que iba a sumarse a esto era el movimiento indígena. Y para retomar todavía la lectura del paro de los transportistas y el haber declinado el paro, se sumaba también el ingrediente de que en el acuerdo se estima que el incremento de los pasajes iba a suceder, pero esto es una decisión, esto es una implementación que tienen que hacerla los alcaldes. Rápidamente, en el caso de la alcaldía de Guayaquil, dice, bueno, estamos en excepción, respondo con excepción. Entonces, no vamos a tomar esa decisión y por eso es que además tenemos este tema flotando. ¿Cuál es la tarifa? Porque algunos transportes cobran con incremento, otros se mantienen, pero esto sigue flotando. Pero el siguiente acto fundamental es este anuncio ya de que el movimiento indígena viene al paro nacional que está anunciado para el día de mañana, pero que ha ido llegando en estos días ya a la ciudad de Quito y eso le da un carácter totalmente distinto a lo que originalmente habían comunicado como crisis en las calles. Primero que hay que decir que es una movilización de carácter nacional. De entrada fue una movilización de carácter nacional. Segundo, no es una movilización solamente de los transportistas, tampoco es una movilización solamente del movimiento indígena. Hay otra serie de actores que han estado haciendo sus convocatorias, plantándose en la calle. Sabemos que el FUT se suma también mañana al paro convocado por los movimientos La toma de la asamblea el día de hoy fue con indígenas, estudiantes universitarios y estudiantes secundarios. Sí, entonces, en ese sentido, para ir signando cuál es el momento, ¿no? Por un lado, el arranque con la toma de medidas. 2, el primer gesto del gobierno nacional es del estado de excepción. 3, varios actores, entre ellos los fundamentales, movimiento indígena, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, de estudiantes del Frente Unitario de Trabajadores. Y lo que ha sucedido es que se han ido sumando una serie de repertorios, porque no ha sido primero la toma alrededor de San Blas, el movimiento indígena llegando a la asamblea y también creo que a la Contraloría. Otras organizaciones, otros plantones que han sucedido incluso frente a un medio de comunicación. Es decir, hay un despliegue diverso, hay una composición diversa de la movilización y para analizar de parte del gobierno decimos que de arranque hubo este estado de excepción. Hoy se ha sumado además esto que creo que podemos llamarle toque de queda. Pero antes el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, es decir, llegan los movimientos indígenas desde el centro, desde el norte, desde la Amazonía del país y el gobierno decide irse a Guayaquil.
Claro, y no atender. El estado de excepción, 2, toque de queda que tiene que ver con los edificios considerados estratégicos que se ha sumado en el decreto del día de hoy, el traslado a la sede a la ciudad de Guayaquil, y los otros dos, las otras dos señales fundamentales, las cadenas nacionales del gobierno nacional en términos de comunicación se han concentrado fundamentalmente en transmitir de parte del ministro de Defensa, por ejemplo, ¿no? Esto de nombrar que están las Fuerzas para Armadas la guerra. usarán la fuerza porque están preparados para la guerra, es decir, un tratamiento casi de enemigo interno en el caso de la movilización. 2, esta escena importante de ayer del presidente de la República que sale en cadena nacional con el comando conjunto detrás. Vicepresidente, ministro de Defensa, comando conjunto. Correcto. Hoy la cadena fue con de todos los poderes del funciones Estado. del Estado, claro. Esos son los simbolismos que vale la pena leer. Y entre esto hay dos elementos importantes. Uno, en estas cadenas no ha habido una suerte de pedagogía respecto a las medidas económicas. En torno a las medidas económicas, lo que se ha dicho es las medidas van porque van, es decir, no hay retroceso en este sentido. Y lo otro es que ha habido un énfasis en los saqueos, en lo que se llama actividades de vandalismo, y en vincular a estas actividades de vandalismo, también se habló de desestabilización, también se habló de golpismo. Estos 3 ingredientes han sido puestos como responsabilidad de el ala correísta. ¿Se puede decir que lo que pasó hoy en la Asamblea Nacional fue vandalismo? ¿Se puede llamarlo así? Mire, nunca es una sola cosa, ¿no? Son varias. Nunca es blanco y negro. Cuando hay movilización en cualquier país, hay una serie de ingredientes y de elementos que suceden. En el caso de la llegada del movimiento indígena, conocemos o vimos como Ecuador sus repertorios en los años 90 sobre todo. Hasta ahora habíamos tenido algunas manifestaciones, pero nada de la magnitud que estamos viendo el día de hoy. La toma de una institución, o el intento de toma de una institución, porque entiendo que después recuperaron a las instalaciones de la Asamblea, es parte de lo que normalmente hace el movimiento indígena o actores que están congregados, normalmente es parte del repertorio. Esto no significa que no haya habido o que no haya otro tipo de actividades de esta naturaleza o los saqueos que están sucediendo en algunas ciudades, pero en ningún caso se puede nombrar a la movilización como sinónimo de vandalismo. Y tampoco en ningún caso se puede pensar que en una situación como esta, en un país, no vayan a suceder también este tipo de expresiones, de vandalismo, de saqueo, de irregularidades. Es parte del escenario de excepción que vive un país cuando hay una manifestación, una movilización del carácter que está viviendo Ecuador. Lo que pasa es que en lo personal, no sé si usted, y lo comparto con usted, con el contertulio, con los televidentes y oyentes, yo no recuerdo episodios recientes asociados a lo que está pasando en estos días. O sea, una cosa es la manifestación, una cosa es la movilización y la protesta, que es legítima sin duda, otra cosa es el vandalismo. Y hemos visto situaciones de caos, de anarquía, de vandalismo, protagonizadas por desalmados en varias ciudades del país, atacando ecuatorianos contra ecuatorianos. Yo de eso no tengo memoria, no tengo referencia. Y por otra parte digo, la movilización indígena es legítima, pero sí es ilegítimo el tomarse la asamblea, por más simbólico que pueda ser. Claro, cuando hay repertorios de movilización siempre están en el margen de la legalidad y de la legitimidad. Es hasta donde alcanza el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, el derecho a la movilización. Eso sucede en momentos excepcionales como los que está viviendo Ecuador. Estamos justamente en el margen de toda esa situación de interpretar como legal, como legítimo. Estamos en un momento de crisis en el que se desbordan esta serie de pronunciamientos, esta serie de acciones. Lo que sucede es, mi reflexión va más atrás. Es decir, hay acciones que tienen que ver con saqueo, hay acciones con repertorios irregulares. Lo que no puede suceder es que se simplifique la movilización, insisto, como sinónimo de desestabilización, saqueo, golpismo. Porque, por ejemplo, interpretemos lo que está pasando con el movimiento
indígena, ¿no? Si uno escucha las declaraciones del dirigente Leonidas Issa, él ha sido muy enfático en decir, hemos venido a, abro comillas, a bajar el paquete de medidas, no a pedir la renuncia del presidente. Y ha dicho, si él por su propio peso decide que salir, que se responsabilice por ello. Pero, digamos, el anuncio del movimiento indígena es que se declinen las medidas. No están pidiendo la renuncia del presidente Moreno. Luego hay otra serie de discursos que están sucediendo que complejizan aún más el escenario, como lo que está sucediendo en Guayaquil. En Guayaquil, si uno escucha los discursos en este momento, es una defensa de Guayaquil siendo asediada, atacada. A propósito del 9 de octubre, que son las fiestas de Guayaquil. Les cayó como anillo al dedo, ¿no? Es una retórica que caracteriza mucho al Partido Social Cristiano, porque han vuelto a esta frase que es Guayaquil por la patria. Guayaquil independiente, ¿no? Han vuelto Claro, yo recuerdo que yo estuve alguna vez en un discurso de Febres Cordero cuando era alcalde y pronunciaba el famoso Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria. Correcto. O sea, era una frase con la cual algún discurso cerró Febres Cordero cuando todavía era alcalde de la ciudad. Es característico del Partido Social Cristiano. Claro, y alguna gente hoy, por ejemplo, que digamos que le encanta hilar fino, hablaba de la existencia de dos alcaldes, ¿no? El pronunciamiento de Nebot en horas de la mañana y de Cintia Viteri más tardecito, prácticamente empatando los dos discursos, diciendo lo mismo, vamos a defender de Guayaquil de los vándalos ajenos. Digo, los vándalos guayaquileños ya asaltaron la zona de la perimetral la semana pasada, pues, ¿no? Claro, tiene la característica, esta intermitencia de Guayaquil por la patria ha estado permanentemente en el discurso del Partido Social Cristiano. Cuando el exalcalde Nebot estaba en funciones, él tenía distintos tiempos para generar su discurso. En algunos momentos muy afincado en el progreso de Guayaquil, y en otros cuando tenía que responder a la situación del Estado Nacional o al gobierno nacional, recurría al Guayaquil por la patria. Hemos vuelto a ver esto el día de hoy, a propósito del 9 de octubre, incluso el exalcalde Nebot otra vez ha dicho hoy, si Guayaquil requiere otro 9 de octubre y si Quito requiere otro 24 de mayo, vamos sin miedo. Es decir, es un discurso hablando de una suerte de independencia o de liberación necesaria que genera una retórica distinta, pero que complejiza aún más. El presidente tomando funciones desde la ciudad de Guayaquil, el exalcalde y la alcaldesa hablando en términos de defensa de Guayaquil, genera otro polo. Es un polo que parece actuar distinto, pero dándole un nuevo matiz a lo que está sucediendo en la capital. En la asamblea, por ejemplo, la toma de la asamblea sucede sin que la asamblea haya sesionado, no sé cuándo fue la última vez que sesionó la asamblea. La semana pasada. Déjeme cortarle un minutito. Le pido a Paulina Recalde que nos acompañe. Vamos a enlazarnos unos pocos minutos con la rueda de prensa que en este momento está brindando en la ciudad de Guayaquil la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Es importante escuchar la declaración de la ministra con base en la emisión del decreto ejecutivo 888, que da cuenta, entre otras cosas, del traslado de la sede del gobierno a Guayaquil, así como también la disposición de esta restricción para la circulación de los ecuatorianos de 20 horas a 5 de la mañana en las zonas donde se encuentran ubicadas las sedes de las funciones del Estado y otros sitios estratégicos que deben ser definidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora mismo vamos a escuchar a la ministra María Paula Romo, quien está hablando. Escuchemos a la ministra. Grave, pero además aprovechar estas circunstancias, esta emergencia que vive el país, es todavía más delicado. Otro de los temas que también nos preocupa el día de hoy y frente al que estamos actuando es la nueva toma de las antenas del Pilisurco. El primer día de las manifestaciones tuvimos ya a una comunidad indígena tomando esas antenas por unas horas. Hoy esta comunidad ha vuelto a tomarse una parte del cerro, y en Tungurahua está inhabilitada la señal de radio y televisión al 100%. Más grave todavía, otra comunidad en esa misma provincia de Tungurahua ha cortado algunos abastecimientos de agua para la ciudad. En unos minutos me voy a comunicar con el alcalde. He estado en comunicación permanente con la señora gobernadora y tanto ella como el prefecto están agotando las conversaciones con algunos sectores que son los que organizaron esta medida. Pero es hacerle un llamado también a la población
de este tipo de medidas no pueden ser consideradas protestas ni manifestaciones de una diferencia, sino que afectan los derechos de otras personas y en este caso podrían desabastecer a una ciudad de su suministro de agua potable. Así que esto es muy grave, estamos trabajando en eso. Ustedes conocen también, para referirme a otro tema que ha sido público el día de hoy, y han sido dos incursiones a la Asamblea Nacional por parte de los manifestantes, una en la que realmente entraron hasta la primera parte de la Asamblea, incluso durante algunos minutos al Salón del Pleno de la Asamblea Nacional. El Salón del Pleno recuperó la normalidad unos minutos después y la Policía Nacional también recuperó todos los accesos y la zona de la Asamblea durante esta misma tarde. Tenemos en este momento una marcha pequeña, no es toda la manifestación, pero una marcha pequeña encabezada por el prefecto de la SUAY que se dirige hacia Carondelet, a pesar de que está restringida la circulación en esa zona, a pesar de que se ha decretado el estado de excepción, a pesar de que la Corte Constitucional así lo ha calificado y ha calificado la constitucionalidad de ese estado de excepción. También comentarles la cantidad de heridos que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos 19 personas heridas, 13 de ellas en la provincia del Napo. En Pichincha tenemos 4 personas heridas y en Chimborazo tenemos 2 personas heridas. Estas son también provincias en las que se registraron enfrentamientos. En la provincia de Morona Santiago, que se había mantenido en calma, una parte de la organización indígena de la provincia provocó varios incidentes violentos, incluso incendiaron un automóvil del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia. Esta provincia, como les digo, no había tenido incidentes en ninguno de los días anteriores, por eso nos preocupa mucho que zonas en donde no se había registrado ninguna protesta aparezcan grupos aparentemente identificando una oportunidad para caotizar esas zonas. Esta alguna de la información que tengo disponible y luego, por supuesto, vamos a profundizar también y a responder sus preguntas. Existe inquietud sobre el alcance del decreto 888. Yo quisiera referirme a eso. ¿Qué hace el decreto? En su primer artículo formaliza lo que ha sucedido ya desde la noche de ayer, que es el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. El decreto lo hace oficial. La sede de gobierno durante el estado de excepción será la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que dice el decreto 888. También en este mismo decreto se establece una restricción de circulación en las zonas que sean determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, se podrá seleccionar una determinada zona para evitar incidentes como los que tuvimos anoche en Guayas y Guayaquil, y también dice expresamente el decreto 888 que se restringe la circulación en las zonas aledañas a los edificios de las funciones del Estado. Esto es, por ejemplo, la zona alrededor de la Contraloría General, la zona alrededor de la Asamblea Nacional, la zona alrededor de la Corte Nacional, la zona alrededor de la Corte Constitucional y del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que estamos es precautelando episodios bochornosos como el de anoche, en donde un grupo vandalizó la Contraloría General del Estado. Provocaron algunos daños. Ustedes saben que hoy el Contralor ha estado aquí en la ciudad de Guayaquil junto con representantes de poderes del Estado. Se provocaron algunos daños en la Contraloría. Hoy, una buena parte del día, los empleados fueron a laborar en la Contraloría, han constatado los daños, pero también la noche de ayer la reacción de la policía permitió recuperar el control del edificio y, por supuesto, precautelar lo que está dentro del edificio. Es la primera vez en la historia del Ecuador, una historia de movilizaciones y de mucha activación social, en donde una movilización va directamente a la Contraloría General del Estado. Una parte de esa movilización, porque también quiero decir que nos mantenemos claros en diferenciar actos vandálicos, actos que están reñidos con la ley, actos violentos que merecen ser calificados y tratados como un delito, y
manifestaciones de diferencias políticas. Por eso, como lo ha hecho el presidente de la República el día de ayer, como lo hemos hecho todos los miembros del gobierno en los últimos días, diferenciamos claramente y nos dirigimos de manera también distinta a las organizaciones sociales que tienen una postura crítica respecto de las decisiones del gobierno, pero por otro lado, eso no se puede ni se debe confundir con actos que violentan los derechos de las personas, su propiedad o las ciudades. El día de hoy hemos tenido una cantidad importante de personas detenidas. 129 personas han sido ya judicializadas, es decir, 129 personas se encuentran ya a órdenes de la justicia y tenemos algunas otras personas aprehendidas en los últimos minutos que van a ser llevadas a órdenes de la justicia y en ese momento les informaré. Muy bien, ahí estaba la declaración, un extracto de la declaración. En este momento está brindando esta rueda de prensa la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la ciudad de Guayaquil, dando cuenta pues de lo que está pasando en el país, haciendo una evaluación de lo que ha ocurrido hoy en los exteriores de la Asamblea Nacional, la forma como ingresaron indígenas, luego la Policía Nacional logró recuperar el Palacio Legislativo, y hablando también sobre los alcances del decreto 888 que hemos dado lectura en el curso de esta emisión informativa. Oye, contertulio, yo para continuar el diálogo con la doctora Paulina Recalde, quisiera consultarle sobre el que ahora es el gran ausente. Nos decía ayer Salvatore Foti también, es el gran ausente el Parlamento, la primera función del Estado. ¿Dónde está Litardo? Hay una ausencia de liderazgo, decíamos ayer, con la cual yo coincido, y también lo decía antes de ayer Ramiro Aguilar. Hay ausencia de liderazgo. ¿Dónde está el presidente de la primera función del Estado? ¿Qué hace la Asamblea en esta crisis? Por eso preguntaba a Fabricio cuándo fue la última vez que sesionó en la Asamblea. A mí me parece que es bastante sintomático dos elementos, ¿no? Primero, que una vez que se emite el estado de excepción, el decreto de estado de excepción, esto tenía que haber sido validado por la Corte, fue después, ¿no? Pero pasó un tiempo sin que la Corte se pronunciara, la Asamblea tampoco, luego con voto unánime es esto legalizado en la Corte. La Asamblea no sesiona hace una semana, por eso es que la llegada hoy del movimiento indígena a la Asamblea era casi llegar a una institución que no estaba habitada en el amplio sentido del término. Y esto da cuenta de, o abre la interrogante, ¿cuáles son los canales institucionales que en este momento tiene el Ecuador para procesar esta crisis y esta altísima conflictividad que está viviendo? Parecería que instituciones hay, y hay muchas, ¿no? Hace poco la Secretaría de Comunicación ha hecho circular un comunicado que titula "Funciones del Estado respaldan al gobierno nacional y aunan esfuerzos para defender la democracia". Sí, se vio un presidente acompañado con los titulares de las funciones del Estado, de los organismos de control, dándole la palabra para que quien tome el mando de la rueda de prensa en la tarde sea el Contralor General subrogante, pero ninguno de esos organismos y ninguno de esas autoridades está ahora mismo sentándose a dialogar con los manifestantes. Sí, yo preguntaba esto no solamente en términos de los canales institucionales, sino que si miramos todos los pronunciamientos en cadena nacional que ha habido de parte del gobierno, yo insisto en esto, no ha habido una pedagogía respecto a las medidas. Al cierre se menciona la intención y la vocación de diálogo, pero lo que ha caracterizado son las medidas van porque van, usar bastante más tiempo en hablar de la que ellos consideran responsabilidad de la desestabilización en el correísmo, que en hablar a los otros muchos actores que están siendo parte en este momento de la movilización. Referirse solamente al correísmo da cuenta de una retórica y un relato ya repetido durante los últimos 2 años. Es decir, cada vez que hay algo que hablar en términos políticos, se recurre a esta que es una permanente muletilla, que claro, ya tomó otros tintes cuando en las últimas 2 cadenas se ha hablado incluso con nombres y apellidos de los que se considera desde el punto de vista del gobierno como los responsables de esto. Pero no
no veo hasta ahora que el gobierno nacional le hable a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, al movimiento indígena. No hay una pedagogía, insisto, de las medidas, sino que cada aparición en los medios de comunicación es para insistir en que las medidas van en el respaldo del comando conjunto, en el respaldo del resto de poderes y ensignar a la movilización de carácter vandálica, inestabilizador, golpista, y a los responsables, no solamente al correísmo, sino también al presidente Maduro de Venezuela, lo que es bastante particular. Es decir, un hombre que no puede ni controlar la situación interna de su país, peor va a querer tomar control de lo que ocurre en Ecuador, ¿no? Sí, yo creo que hay un déficit grande, grande en el no hablarle al movilizado. No hablarle a quien está considerando que tiene razones para salir a la calle. Y es un relato un poco confuso porque si la responsabilidad es, según el relato del gobierno, del correísmo, la pregunta es, ¿el movimiento indígena se volvió correísta? Eso es negado, ¿no? Porque la CONAIE ha posteado fotografías de los dirigentes vinculados a la Revolución Ciudadana diciéndoles oportunistas, rompiendo cualquier tipo de acercamiento con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica la presencia de los indígenas, de tantos y tantos que han llegado a Quito y que seguramente llegarán mañana más? ¿Dónde hace sentido este relato? Si la responsabilidad es del correísmo, ¿por qué el movimiento indígena está en las calles? Ahora, estos escenarios, doctora Paulina Recalde, con Tertulio y amigos, dan lugar también a que existan otros campos de negociación, que ya no son únicamente los de sentarse a dialogar con quienes se están manifestando, sino ya sentarse a dialogar con los dirigentes políticos, que probablemente son quienes están liderando esas movilizaciones para buscar una salida política entre cuatro paredes, cosas que los ciudadanos muchas veces no nos llegamos a enterar. ¿Eso podría ser que esté sucediendo ahora mismo o no? Sí, seguramente debe estar sucediendo, es decir, el diálogo tiene que estar entre los actores, y yo creo que además en este momento me parece, esto es mi posición personal, llegamos a un punto en el que en este momento debería sernos mucho más urgente recuperar las condiciones de seguridad, de tranquilidad, las condiciones democráticas del país, y evitar que esto se vuelva más trágico aún. Esto ahora mismo ya es trágico. El número de detenidos, hay fallecidos, hay bloqueos y demás. ¿Cómo hacemos para evitar que esto sea más trágico? Que esto sea más trágico en la medida en que, y esto hay que decirlo, me parece que hay una coincidencia general, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la CIDH, lo ha dicho la Amnistía Internacional, lo ha dicho ONU Derechos, hay un uso desmedido de la fuerza. Y frente a una situación de uso desmedido de la fuerza, la posibilidad de que esto se convierta trágico para el país, más trágico todavía, es inminente. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, siempre que la salida esté dentro del marco de las instituciones, tendremos una posibilidad de salida no solamente más rápida, sino más sólida. Ojalá efectivamente a partir de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, haya un diálogo con los actores que están encabezando estas movilizaciones, que no es uno, no son dos, no son tres, son varios, porque son varias organizaciones sociales y políticas las que están ahí. Si se da esta negociación, este diálogo, vamos a llamarlo así, más bien el diálogo, esta operación, con varios de estos actores, la salida puede ser más sólida, insisto, y sobre todo menos trágica para el país. Como están puestas en este momento las condiciones, lo único que inspira la situación de Ecuador es miedo, realmente mucho miedo. De acuerdo, veamos qué pasa, ¿no? Paulina, gracias por el tiempo y por la gentileza, Muy gentil. por este análisis que nos ha proporcionado la directora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, aquí en este especial de A Primera Hora, haciendo una valoración y un seguimiento durante todo el día, durante toda la jornada hemos estado enlazados con ustedes, amables televidentes y oyentes, para monitorear la situación que enfrenta el país y dar cuenta justamente las dos informaciones más importantes del curso de la tarde. La una, pues, la toma de la Asamblea Nacional, el edificio que luego fue recuperado por la Policía Nacional, y por otra
otra parte, la expedición del decreto ejecutivo 888, que en la parte pertinente, por un lado, ratifica o formaliza el traslado de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, y de otro lado, pues establece la restricción para la circulación de los ciudadanos de 20 horas a 5 de la mañana en las inmediaciones de los edificios donde funcionan las funciones del Estado, y también aquellos sitios que deberán ser definidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, amable audiencia. Con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana a las 6 horas con más noticias, entrevistas, comentarios de interés. Damos paso en Santo Domingo de los Áchilas a Marley Vargas, que ya está lista para iniciar la tercera emisión del informativo. Abrazos Santo Domingo, abrazos Ecuador. Con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana. Muy amables como siempre, hasta mañana.